Muy buenas, profesora. Mi nombre es Samuel Vargas y yo le estaré poniendo sobre las diferencias entre arquitectura de aplicaciones y diseños orientados a objetos. Arquitectura de aplicaciones se refiere a la estructura general de una aplicación, incluyendo sus componentes y cómo interactúan entre sí. Diseño orientado a objetos. Se enfoca en la creación de objetos que representan entidades del mundo real y sus interacciones. La arquitectura de aplicaciones se refiere a la estructura general de una aplicación, incluyendo sus componentes y cómo interactúan entre sí. Es una guía para el diseño y la implementación de sistemas de software, asegurando que todos los componentes funcionen juntos de manera eficiente y efectiva. La arquitectura de software hay diferentes componentes clave. Entre una de ellas está las capas, presentación, la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Lógica de negocio, las reglas y procesos que gestionan los datos y las operaciones del negocio. Accesos a datos, la interacción con la base de datos y otros sistemas de almacenamiento de datos. Otros componentes clave son los patrones de arquitectura, MVC, modelo vista controlador, separa la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de entrada. Microservicios, divide una aplicación en pequeños servicios independientes que se comunican entre sí. Arquitectura en capas, organiza el sistema en capas jerárquicas, cada una con una responsabilidad específica. Ejemplo de arquitectura de aplicaciones. Un sistema de gestión de inventario, capa de presentación, interfaz web para que los usuarios gestionen productos y pérdidas. Esto vería siendo el front, capa de lógica de negocio, procesos que gestionan el inventario, como agregar productos, actualizar cantidades y procesar pedidos. Eso sería como la lógica, backend. Capa de acceso a datos, interacción con la base de datos para almacenar y recuperar información sobre productos y pérdidas. Esta es la capa donde se comunica con la base de datos y interactúan entre sí. Beneficio de una buena arquitectura de aplicaciones. Mantenibilidad. Facilita la actualización y el mantenimiento del sistema. Escalabilidad. Permite que el sistema crezca y se adapte a mayores demandas. Reutilización. Los componentes pueden ser reutilizados en diferentes partes del sistema o en otros proyectos. Flexibilidad. Facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar negativamente al sistema existente. Vamos a pasar a lo que es diseño orientado a objetos. El diseño orientado a objetos se basa en la creación de objetos que encapsulan datos y comportamientos. Utilizan principios como la herencia, el polimorfismo y la encapsulación para modelar entidades del mundo real y sus interacciones. Principales claves: la encapsulación, descripción, agrupar datos y métodos que operan sobre esos datos dentro de una misma unidad llamada objeto. Ejemplo: una clase de coche tiene atributos como color, marca y método, cómo acelerar y cómo frenar. La herencia crea nuevas clases basadas en clases existentes, permitiendo la reutilización del código. Ejemplo: una clase vehículo que tiene un atributos comunes como la velocidad y capacidad, y una clase coche que hereda de vehículo y añade atributos específicos como tipo de combustible. Polimorfismo permite que una interfaz única sea utilizada para diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, un método mover que puede ser implementado por diferentes clases como coche, bicicleta y avión. Cada una de su propia implementación de métodos. Ejemplo de diseño de orientado a objetos. Clase producto representa un producto en un sistema de gestión de inventario. Tiene como atributos nombre, precio y cantidad. Y en métodos viene siendo ya como
la función que hereda, actualizar precios, reducir cantidad. Tenemos otra clase que es clase pedido, representa un pedido realizado por un usuario. Este tiene como atributo el número de pedido, la fecha y el producto. El método viene siendo agregar producto o calcular total. Beneficio del diseño orientado a objetos. Reutilización de código. Facilita la reutilización de código a través de la herencia y la composición. Mantenibilidad. Hace que el código sea más fácil de mantener y modificar. Modularidad. Permite dividir el sistema en módulos independientes que pueden ser desarrollados y probados por separado. Flexibilidad. Facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar negativamente al sistema existente. Aquí tenemos una tabla de la comparación con la arquitectura de aplicaciones y diseño orientado a objetos. Aquí tenemos varios aspectos, que es el enfoque en arquitectura de aplicación, estructura general y componentes. En diseño orientado a objetos son los objetos y sus interacciones. Nivel de atracción es alto y el nivel de diseño orientado a objetos es medio. Los componentes dentro de la arquitectura de aplicaciones existe lo que es la capa, los módulos y los servicios. Y diseño orientado a objetos están las clases, los objetos y los métodos. Patrones, MVC, microservicios, arquitectura en capas y diseño orientado a objetos, encapsulación, herencia y polimorfismo. Ejemplo, en la arquitectura de aplicación son sistemas de gestión de inventario y diseño orientado a objetos son las clases, clase producto y clase pedido. Arquitectura de aplicaciones proporciona una visión general de la estructura y comportamiento de la aplicación. Diseño orientado a objetos se centra en la creación de objetos que representan entidades del mundo real y su interacción. Un ejemplo práctico de arquitectura de aplicaciones es un sistema de gestión de inventario que utiliza una arquitectura en capas. La capa de presentación incluye la interfaz de usuario, la capa de lógica de negocio gestiona las reglas y el proceso de inventario. Y la capa de acceso a datos interactúa con la base de datos para almacenar y recuperar información. Un ejemplo práctico sobre orientado a objetos es la implementación de una clase de producto en el sistema de gestión de inventario. La clase de producto tiene atributos como nombre, precio y cantidad. Y métodos como actualizar el precio y reducir cantidad. Además, se puede definir relaciones de herencia como clase de producto, producto perecedero, que hereda productos y añade un atributo fecha de caducidad, que viene siendo la fecha de que caduce el producto. En conclusión, en resumen, la arquitectura de aplicaciones y el diseño orientado a objetos son enfoques completamente complementarios en el desarrollo de software, mientras que la arquitectura de aplicaciones proporciona una visión global y estructural del sistema. El diseño orientado a objetos se enfoca en la definición detallada y la implementación de los componentes individuales. Ambos enfoques son esenciales para crear sistemas de software robustos, eficientes y mantenibles. Aquí tenemos un ejemplo sobre los componentes cables de la arquitectura de aplicaciones. Aquí tenemos lo que es la presentación, que es la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Aquí el usuario va a tener contacto que es con la interfaz. Esto, por ejemplo, aquí se da mantenimiento a los vehículos que son alquilados. Se registra o modifica o se eliminan los vehículos que están en la base de datos. Aquí tenemos también el apartado de buscar, se puede buscar por los modelos del vehículo y aquí en la lista nos aparecen todos los vehículos que están en la base de datos. La lógica de negocio, aquí tenemos la capa de datos, que es esta capa es la que interactúa con la base de datos, aquí por medio de procedimiento almacenado. Eh, A ver, pues heredamos lo que es la conexión de la base de datos para poder utilizar en la capa datos y poder crear.
la programación que va a interactuar con los procedimientos almacenados. Luego de que tenemos la capa de acceso a los datos, tenemos lo que es la lógica de negocios. La lógica de negocio le da lo que es la capa datos. En esta es la que a crear en la capa negocio, vamos a crear una función que retorne los datos de la capa datos para luego poder utilizarlo en nuestra interfaz, programar y poder programar cada botón. Aquí vamos a heredar eh, cada capa para poder utilizarla y poder programar cada botón, heredando cada dato y función de mi capa datos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.